Bueno, entonces se le otorga la palabra al señor apoderado de Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez para que sustente su petición de libertad por vencimiento de términos. Gracias, su señoría. Se dirige a usted, Iván Cancino González, en calidad de apoderado de Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez. Su señoría, esta es una audiencia que la defensa solicita por libertad por vencimiento de términos. Esta causal está fundamentada legalmente en la Ley 906 de 2004, en su artículo 317, específicamente el numeral quinto, reformado obviamente por la Ley 1760 de 2015, que a su vez fue modificada por la Ley 1768 de 2016, y que es absolutamente claro ya por decisiones jurisprudenciales, algunas de conocimiento, otras en decisiones de habeas corpus, que se aplica de manera retroactiva y por favorabilidad este numeral contenido en la Ley 1760. Este numeral establece que cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia del juicio oral. Pero además en los parágrafos se establecen unas circunstancias que se aplican para este caso, en el cual los términos dispuestos en ese numeral se incrementarán por el mismo término inicial cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada o sean 3 o más los imputados o acusados. Es decir, que la carga argumentativa que le corresponde a la defensa en este caso es demostrar que han pasado 240 días desde la presentación del escrito de acusación con una persona privada de la libertad sin que haya dado inicio al juicio oral. Esa primera circunstancia objetiva, su señoría, es absolutamente fácil de entender y de ver con la carpeta que usted tiene y con las anotaciones que presentan el sistema y el centro de servicios, porque el escrito de acusación en este proceso se presentó el día 22 de mayo del año 2015, escrito de acusación que así a Víctor Maldonado se le haya imputado y solicitado y proferido medida de aseguramiento de manera separada a los demás procesados, la Fiscalía lo incluyó dentro de ese escrito de acusación en la fecha que yo le he manifestado. Y desde esa fecha hasta hoy han pasado un total de más de 600 días que poco a poco se los iré discriminando. Luego, objetivamente también está más que superado ese término objetivo. Pero la Ley 1760 y otras normativas previas habían también establecido que en los numerales cuarto y quinto, el que nos ocupa es el quinto, por ejemplo, se restablecerán términos cuando hubiera improbación o aceptación de acuerdos o de aplicación del principio de oportunidad. En este caso hay procesados, su señoría, que tuvieron una u otra situación, pero esto solo interrumpe los términos de manera individual para aquel que está aplicando un preacuerdo, negociación o principio de oportunidad. Ni Víctor Maldonado Rodríguez ni la defensa de Víctor Maldonado Rodríguez ha solicitado nunca un preacuerdo o la aplicación de un principio de oportunidad. Por lo tanto, los términos no han sido interrumpidos desde ningún punto de vista por esta defensa. Pero además, la normatividad del artículo 317 incluye otro parágrafo, y es el que establece cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, y no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en los numerales 5 y 6 de este artículo los días empleados en ellas, o cuando la audiencia no se hubiera podido iniciar o terminar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor ajenos al juez o a la administración de justicia. La audiencia se iniciará o reanudará cuando hayan desaparecido dicha causa
y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador para los numerales quinto y 6 del artículo 317. Pues bien, desafortunadamente en algunos casos, que no ha sido de todos, se ha confundido dilatar y no se hace la interpretación completa de dilatar injustificadamente o maniobras dilatorias de la defensa. Dilatar no se utilizó en el término sencillamente de demorar, sino de aquellas maniobras que utiliza la defensa o el investigado con el fin precisamente de ganar esos días para obtener la libertad de su procesado. De tal suerte que en la suma total de esos días, con todo respeto se lo digo, al juez de garantías solo le es posible descontar los días en los que haya una prueba fehaciente de que la labor de la defensa o del sindicado estuvo encaminada a dilatar para lograr la libertad. Por eso los recursos, las nulidades, los aplazamientos sostenidos en algunas hipótesis no pueden descontarse desde ningún punto de vista de quien le habla para una petición de libertad. Y más cuando la ley lo estableció como una garantía dentro del plazo razonable que consagran todos los tratados internacionales ratificados vía, como lo dice el artículo 93 de la Constitución, o sin ratificar, pero que hacen parte de los derechos naturales a la persona, como lo dice el artículo 94, y que se incorporan obviamente a nuestro proceso. Pero específicamente esas maniobras dilatorias deben ser peticiones, actuaciones, omisiones de Víctor Maldonado, de quien le habla, de su suplente, que impidan o obstaculicen el normal desarrollo de una actuación procesal y que por lo mismo resultan contrarias a los fines del proceso penal, principalmente los principios y fines de celeridad y oralidad. Eso lo puede usted establecer en el artículo 4 de la Ley 270 del 96, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando establece: la Administración de Justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Y además sigue: al logro de la eficacia del ejercicio de la justicia, como lo dice el artículo 7 de la Ley 270 y el artículo 10 del Código Procesal Penal. Entonces usted puede ver que tanto el Código Procesal como la Ley Estatutaria de la Justicia, como otras circunstancias, le van decantando a usted que esas maniobras tienen que estar destinadas única y exclusivamente a obstaculizar o a no dejar celebrar una audiencia. Ahora nosotros tenemos que hacerle una primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacerle como defensa de Víctor Maldonado? Y la primera pregunta es elemental. Yo le pido a usted que analice con calma los audios y las constancias procesales que hayan dejado bien el Ministerio Público, bien las víctimas o bien alguna de las partes. Aquí una de las víctimas, que además ha sido en lo procesal bastante leal, al principio y en otras comunicaciones ha dicho Interbolsa que hay maniobras y hay maniobras dilatorias. Nunca se indicaba a Víctor Maldonado o a Iván Cancino de esa maniobra dilatoria. Es más, de las constancias que usted ve en el proceso, yo le pido que escuche específicamente las últimas, en donde a mí de manera odiosa me ha tocado, por lo que ya le voy a explicar, cuando la señora juez pregunta que en qué fecha u hora se puede realizar una audiencia, el único que ha manifestado que puede cualquier hora, cualquier día, cualquier minuto, feriado, no feriado, hábil o no hábil, soy yo. Nunca le he dicho a la señora juez, no puedo tal día o no puedo tal día, y ahí están las constancias específicamente en el último audio. De tal suerte que la defensa de Víctor Maldonado y su defendido no han ejecutado ningún acto, absolutamente ninguno, que le permita pensar a la justicia que ha obrado dentro de lo que establece el parágrafo del artículo 317 reformado por la 1760 del 2015 y 1768 del 2016. Entonces es absolutamente claro que esa dilación no ha estado presente ni va a estar presente en esta circunstancia. Viene, antes de darle las fechas, otro planteamiento muy importante, y es el siguiente.
Aquí hay dos autos de la Corte. Dos autos de la Honorable Corte que le establecen, primero, que no hacen parte de la doctrina probable, es decir, que no vinculan, proferidos por un solo magistrado, que es el Honorable Magistrado Eugenio Fernández Carlier, en donde manifiesta que hay un concepto que se denomina, y lo digo con todo el respeto, una invención jurisprudencial, porque no está en el código. Y esa invención jurisprudencial es el concepto de bancada de defensa. La bancada de defensa no existe en este caso. Si uno va al concepto etimológico, la bancada es cuando las personas se sientan del mismo lado con los mismos ideales. La bancada de la oposición se opone a algo, la bancada de gobierno apoya al gobierno. Y cuando estamos hablando de bancada de defensa, hay una serie de puntos muy importantes que yo le quiero resaltar. El primero, quien escoge cuántos abogados defensor se van a enfrentar a ella es la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación es quien escoge el número de imputados y el número de acusados. No es la defensa la que arma una bancada y dice, bueno, venga, nos investigan nosotros 8. Por lo tanto, la figura de una defensa plural, que es diferente al concepto de bancada de defensa, no se crea por voluntad de los abogados defensores, se crea por una voluntad libre de escogencia de la Fiscalía, que bien puede imputar y acusar a 1, a 2, a 3, a 4, a los que quiera. Pero independientemente de ese concepto de bancada de defensa, no se puede volver universal y mucho menos se puede volver de carácter general, porque cada proceso, su señoría, tiene unas reglas, unas pautas y unos comportamientos totalmente diferentes. Cada defensor tiene una teoría del caso que ni siquiera se ha planteado, algunos ni siquiera la pueden tener clara. Luego tendría que haber una demostración clara y precisa de que la teoría del caso es común para poder hablar de una bancada de la defensa. Segundo, ya hay un antecedente en el Consejo Seccional de la Judicatura de Bucaramanga, en el que dentro de un caso de corrupción en la Casa de la Cultura de Florida Blanca, se presentaron varios aplazamientos por varios abogados defensores. La procuradora Ministerio Público de ese entonces pidió investigar a los abogados en ese momento, diciendo que había una estrategia de escalera para que entre los abogados defensores se fueran aplazando las diligencias. El Consejo Seccional de Bucaramanga, y me imagino que debe haber otros muchos antecedentes o precedentes, no encontró ningún mérito y archivó, porque la carga de la prueba de esa estrategia es de quien presenta la queja o de elementos objetivos que le permitan al investigador o fallador, en este caso usted, en ese caso el Consejo de la Judicatura, pensar o entender que se pusieron de acuerdo para aplazar las audiencias. En este caso yo no me he puesto de acuerdo con nadie, no hay una prueba objetiva de que mis colegas lo hayan hecho, por lo tanto ese criterio de bancada de la defensa para la dilación tampoco puede ser aplicado en este caso preciso. Pero si esto no fuera suficiente, su señoría, yo también le tengo otras consideraciones. Aunque es un hecho notorio, yo tengo un artículo de prensa de vanguardia.com, pero usted también lo va a tener ahí en la carpeta, que hay aquí personas que han aceptado cargos por ciertos delitos y hay otros que han solicitado principios de oportunidad con el fin, en lo que se entiende, de proporcionar información que conlleve a la condena de otras personas. No necesariamente, y no lo quiero decir porque no tengo la certeza, de declarar contra mi cliente. Pero si uno de los fines era aportar información para obtener la condena, pues obviamente que el otro procesado, los otros procesados que no se someten a principio de oportunidad o preacuerdos, pues son los directos destinatarios de la declaración directa o indirecta de quien ofrece un principio de oportunidad. Eso para decirle que Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz han solicitado principio de oportunidad y el señor Ricardo Martínez ha solicitado, y creo que se le ha sido concedido, alguna especie de preacuerdo o aceptación de cargos. Eso para decirle que nunca, por ningún motivo, un aplazamiento de Tomás Jaramillo o de Juan Carlos Ortiz puede ser considerado imputable a Víctor Maldonado o a su defensa, porque tienen una estrategia totalmente diferente, porque son personas totalmente opuestas en sus declaraciones, porque mientras unos quieren aceptar culpabilidad y aportar información, que es absolutamente claro cuando piden un principio de oportunidad, los otros queremos defender una inocencia en juicio,
Por lo tanto, desde ya está absolutamente claro que no puede haber una bancada de defensa, que hay intereses contrapuestos y que por supuesto desde ningún punto de vista yo, así me siente en el lado izquierdo de las audiencias, voy a estar de acuerdo con lo que manifiesten siempre Tomás Jaramillo, su abogado, o Juan Carlos Ortiz, su abogado, o el señor Ricardo Martínez. Ellos tienen cómo defenderse o cómo afrontar el proceso como quieran. Yo no me voy a meter en su forma de afrontar el proceso, salvo en lo que afecte a Víctor Maldonado. Pero lo que no puedo aceptar, y se lo digo desde ya, su señoría, es que se pretenda que se aplique un concepto de bancada de la defensa en un proceso en el que es absolutamente claro que ese criterio es absolutamente traído de los cabellos y por supuesto no aplicable. Este proceso también tiene unas características especiales en cuanto al tema de Víctor Maldonado, y se lo voy a explicar por qué. Porque Víctor Maldonado no estaba en Colombia cuando se le hizo la audiencia de imputación, pero tampoco se le hizo una contumacia porque estuvo presente por videoconferencia. Él, por una orden de extradición, su señoría, una orden de extradición única y exclusivamente vinculada a este proceso, proferida por la doctora, o regulada o vigilada o por la doctora Alexandra Ladino y un equipo de la Fiscalía, se captura a mi cliente en España, se mete preso privado de la libertad en la cárcel Soto del Real, se hacen las diligencias de este y único proceso que él tiene privado de la libertad por videoconferencia, y por lo tanto el señor Víctor Maldonado está privado de la libertad desde el momento de su captura en España por este proceso, y eso fue el 5 de marzo del 2015. Sin embargo, obviamente que aquí los términos se empiezan a contar es a partir de la presentación del escrito de acusación, y vuelvo y le repito, ese escrito de acusación se presenta el 22 de mayo, si no me equivoco, del año 2015. En aras a discutir, y no porque lo reconozca, sino para darle las fechas exactas, la audiencia de imputación y medida de Víctor Maldonado se hace con la presencia virtual de él, tal como lo precisa o lo permite el Código Procesal Penal en 2 o 3 artículos que todos conocemos. Pero la medida de aseguramiento de este proceso, por la cual estuvo privado de la libertad en España, se profiere el 2 de junio del 2015. Es decir, 9 o 10 días después de que se profiere o se presenta el escrito de acusación. A partir de ahí, salvo una excepción, las audiencias que se fueron realizando contaron con la presencia cumplida de Víctor Maldonado, con una conexión que la Fiscalía tenía siempre la previsión de hacer, que el juzgado tenía la previsión de tener lista, y por lo tanto ya salvo un evento, Víctor Maldonado siempre estuvo presente y presto al desarrollo de esa circunstancia. ¿Qué eventos se pudieron presentar entre ese momento y este momento? Si se me escapa alguno, le pido 1000 disculpas, ahí está la carpeta, las partes lo complementarán, pero ahí está. La audiencia de acusación fue programada para el 16 de julio de 2015. Le reitero que el escrito de acusación fue radicado el 22 de mayo de 2015 y la audiencia de acusación fue programada inicialmente para el 16 de julio de 2015. La Corte Suprema y Constitucional han sido absolutamente explícitas y muchos de los juzgados en Bogotá y a nivel nacional de control de garantías la han aceptado como válida, que ni la congestión judicial ni la agenda del despacho son motivos que puedan ser restados para la libertad de una persona por vencimiento de términos. Pero en aras de la discusión no se puede acudir al Código del General del Proceso ni al Código Procesal Civil, porque el Código Procesal Penal es supremamente claro y específico en manifestar qué pasa cuando no hay términos establecidos, y los da. Y nunca en ningún evento eso da más de 15 o 20 días. Entonces, los días que hayan transcurrido entre el 22 de mayo, presentación del escrito, y la fecha de realización de la audiencia de acusación, no es imputable a Víctor Maldonado, y de ser imputable solo se podría restar los términos establecidos por la ley y por el Código Procesal Penal en su acápite de términos.
El 16 de julio de 2015 fue radicado aplazamiento por la defensa de Juan Andrés Tirado. Con esa defensa no creo que tenga yo una llamada telefónica, un WhatsApp, creo que los encuentros han sido esporádicos en Palo Quemado. Creo, y estoy absolutamente casi seguro que no he discutido el tema de ese proceso con él, salvo en las audiencias, y no tiene absolutamente nada que ver conmigo ese aplazamiento. Por ese motivo, la audiencia fue programada para el día 14 de septiembre de 2015. El día 14 de septiembre de 2015 no se realiza la audiencia por la renuncia del abogado de Claudia Patricia Aristizábal. Abogado que no hace parte de mi pool de abogados, no soy socio, no tengo alianzas comerciales, no soy suplente de la CAN y el mío, por lo tanto los motivos por la renuncia no pueden ser imputados a esta defensa y tampoco son maniobras injustificadas, toda vez que me imagino que esa renuncia estuvo debidamente motivada. Pero además de eso, y porque quiero dejar planteados en lo posible hasta lo más minucioso, así haya renunciado el abogado Claudia Patricia Aristizábal, salvo que haya sido por incompatibilidad de caracteres, se necesitan 5 días para aceptar la renuncia, y si no, él tenía la obligación de haber estado acá y no era una causal para aplazar la audiencia. Entonces, ese término, por una o por otra razón, no puede ser imputado ni a Víctor Maldonado ni a la defensa de Víctor Maldonado. El 15 de octubre de 2015 fue radicado escrito de aplazamiento por Juan Carlos Ortiz Zárate a causa de una cirugía en la rodilla y fue reprogramada para el 3 de noviembre. Aquí es donde específicamente le reitero, si hay con una defensa con la cual no puedo aceptar, respetuosa, pero enfáticamente se lo digo, que se vaya a utilizar el concepto de bancada de la defensa, es con la defensa del señor Ortiz, quien ha solicitado principio de oportunidad y quien aceptó cargos, algo que esta defensa nunca ha planteado, que no ha considerado y que va a llevar a juicio para demostrar la inocencia de su cliente. El 3 de noviembre de 2015 hubo un aplazamiento nuevamente por la defensa de Juan Carlos Ortiz Zárate por su incapacidad de operación de la rodilla. Ese día, con ese aplazamiento no se hubiera podido realizar la audiencia, pero en aras de la lealtad procesal le voy a decir lo siguiente. Ese día no se pudo establecer videoconferencia a Madrid, España. La audiencia, obviamente, para escuchar o para tener presente a Víctor Maldonado. Ya usted, en su sabio entender, interpretará o le dará una aplicación a lo que va entre el 3 de noviembre y el 7 de diciembre, que fue la fecha en la que se volvió a realizar esta audiencia. ¿Qué pasa el 7 de diciembre de 2015? Ese día se da audiencia o se da inicio a la audiencia de acusación. Se inició con el reconocimiento de las víctimas que siempre han estado presentes y han estado expeditas a los llamamientos de la justicia, sea para audiencias de garantías o sea para audiencias de juzgado de conocimiento. El traslado obró con más de 5.000 folios, algunos con alguna falta de claridad, otros colegas lo han llamado desorden, yo no quiero hacer esa acusación, pero sí había una falta de claridad en foliaturas, en anexos, en otras cosas, y otros en idioma extranjero. Es más, eso se dejó constancia en el audio. Razón por la cual algunos defensores, en los cuales obviamente hubo ahí una apreciación, se concedieran unos días para el estudio adecuado y juicioso de esos documentos, a lo que por supuesto se accedió, pero esa petición no busca entorpecer, dilatar o obstaculizar en los términos de la Ley Estatutaria de la Justicia o del Código Procesal Penal la audiencia, pero en aras de la discusión esa fecha se puso para el 22 de enero, es decir que entre el 7 de diciembre y el 21 de enero hubo 45 días en que no se pudo celebrar la audiencia, pero de esos días 25 corresponden a la vacancia judicial, que también hay suficientes pronunciamientos y la lógica jurídica también así lo explica, si no los hubiera, que no pueden ser descontados para los términos de libertad. ¿Qué pasa el 22 de enero de 2016? Se reanuda la audiencia y la defensa o las defensas hicieron su pronunciamiento sobre las víctimas. Ahí se fija una nueva fecha para
el 5 de abril, en donde la señora juez hace el reconocimiento. Esa decisión fue apelada por la defensa y en un hecho que ya cada vez es más escaso, que demuestra que este proceso ha sido prolijo en los términos, la señora juez, pudiendo hacerlo como ha sido costumbre en estos juzgados desde hace mucho tiempo, no suspende el efecto, es decir, la apelación no la concede en el efecto suspensivo, y en una actitud leal de las víctimas manifiestan que hasta tanto no vuelva de segunda instancia a los que les fueron negadas su participación, ellos no entrarán al proceso. Si no estoy mal, una de las personas que lideró esa constancia fue el doctor Francisco Cintura, hoy representado por su colega suplente. Es decir, que la señora juez dio que ese recurso debía ser en el efecto devolutivo y no suspensivo. Reitero, hoy la mayoría de jueces a nivel nacional, la apelación del reconocimiento de víctimas, así no lo exprese la ley taxativamente, lo hacen en el efecto suspensivo. ¿Qué hicieron los defensores? Aceptar, ninguno se quejó. Aceptamos la decisión de la señora juez de concederlo en ese efecto se concedió y demuestra obviamente la propensión para que la audiencia se realizara de una manera rápida y eficaz. El 29 de abril de 2016 la audiencia fue suspendida por una causa imputable única y exclusivamente a la defensa de Juan Andrés Tirado. Se vuelve a iniciar el 2 de mayo de 2016, en donde el doctor Jesús Albeiro Yepes interpuso un recurso de nulidad del escrito de acusación por el traslado propio de los artículos 337, 338 y 339, específicamente el último, y la señora juez suspendió la audiencia para pronunciarse sobre ello el 2 de junio de 2016. ¿Qué pasa el 2 de junio de 2016? La señora juez resuelve el recurso y lo concede en el efecto, ese sí, suspensivo, por el cual fue remitido el expediente al Tribunal Superior de Bogotá y se fijó fecha para continuar la audiencia de acusación el 11 de octubre del año 2016. Ahí le voy a hacer una pequeña salvedad porque el recurso fue resuelto en el mes de septiembre. Es decir, tiempo antes de la celebración del 11 de octubre de 2016. Y ahí quiero hacerle varias apreciaciones. En un habeas corpus, en una decisión de la Corte Suprema, ya le doy el radicado, le quiero hacer estas siguientes comillas. Fue una petición que hizo el suscrito y que la Corte Suprema, si bien es cierto en una sala diferente, pero para estos temas relacionados, manifiesta. Como bien lo dice el peticionario, en el supuesto de concluir que el ejercicio es dilatorio, es decir, la apelación o la nulidad, a eso se refiere, lo que corresponde es descontar el plazo, pero no el utilizado por la justicia, sino el previsto como máximo en el Estatuto Procesal Penal, porque tampoco es de recibo la tesis de que puedan asumirse los 6 meses de que trata alguna norma del Código General del Proceso, puesto que no hay remisión, porque en ese tema de términos el Código Procesal es absolutamente claro. Fue esta circunstancia una segunda instancia, el ponente fue Jorge Mauricio Burgos Ruiz, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 3 de diciembre de 2015, pero este concepto ha sido reiterado por Eugenio Fernández Carlier y por otros muchos magistrados a nivel tribunal y a nivel Corte Suprema. Esto se lo quiero decir, ¿por qué? Porque el escrito o la apelación sale del despacho el 2 de julio, el 2 de junio, que es el día que se sustenta. Pero el código establece absolutamente con toda claridad, qué es lo que se puede tener en cuenta y qué es lo que no se puede tener en cuenta. Yo incluso le doy el doble del término que tiene el tribunal, porque como la ley manifiesta que incluso se pueden doblar, yo le voy a hacer la cuenta. Viernes 3, martes 7 y miércoles 8, son los jueves 9 y viernes 10, debía llegar al tribunal porque le doy unos días del 3 al 10 para que vaya el correo al tribunal. Y después le doblo los días, la ley le dice 3 para el proyecto, yo le doy 6, el doble que permite la ley.
del 10 de diciembre al 17, de junio de 2016. Después dice, le puedo dar unos días para que se discuta el proyecto. Eso se vence el 29 de junio, doblando los términos que da la ley. Y el último día en que se pueden duplicar los términos para analizar, para estudiar, dan el 5 de julio. Después la ley le establece al tribunal o a la segunda instancia con toda claridad cuánto tiempo tiene para fijar la audiencia de lectura, se los doblo. Y doblados da 18 de julio. Y le doy 5 o 6 días para que devuelvan la carpeta al juzgado, da 27 de julio. Es decir, que en aras de discusión, de que se diga que la apelación de una negativa de nulidad es una maniobra dilatoria, no se puede contabilizar hasta el 11 de septiembre, sino se puede contabilizar única y exclusivamente los términos que la ley da, que ya los conté doblados como lo permite la ley, y que inician el 3 de junio y terminarían el miércoles 27 de julio. No se puede contabilizar un día más, aunque vuelvo y le manifiesto. En palabras del suscrito, no puede haber en el ejercicio legítimo de una apelación un descuento de términos, y además también usted tiene que verificar quién apeló y quién no apeló ese escrito. Si el suscrito apeló, será una cosa. Si el suscrito no apeló y solo pidió traslado como no recurrente, también el término no le puede ser descontado a la persona que le solicita la libertad. Pero ¿qué pasa el 11 de octubre de 2016? Se realizaron algunas observaciones al escrito de acusación por parte de la defensa. Pero lo que usted puede constatar en la carpeta es que, como nos sucedió ayer por otra causal, se aplazó la audiencia debido a que el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado no realizó las notificaciones debidamente a algunos de los defensores. Esta audiencia, su señoría, debió realizarse el 2 de enero. ¿Por qué no la pudimos hacer? Porque hay constancia de que el Centro de Servicios no notificó. Que el Centro de Servicios no notifique no es culpa de la defensa. No es un hecho objetivo y externo de fuerza mayor o caso fortuito. Pero si se le va a echar la culpa a la defensa, se tiene que demostrar aquí que la defensa de Víctor Maldonado o Víctor Maldonado tuvieron algo que ver en que el Centro de Servicios no notificara a las partes para la realización de esa audiencia del 11 de octubre de 2016, cuestión que no va a estar presente, por supuesto. En esa audiencia, como usted lo puede escuchar, el juzgado de conocimiento ordenó requerir al Centro de Servicios para explicar las razones de esa falta de notificación, y de ello quedó constancia en el acta de audiencia y de esas indebidas citaciones. De ahí del 11 de octubre nos vamos al 2 de noviembre. El 2 de noviembre de 2016 se realizaron la totalidad de observaciones del escrito de acusación por parte de los abogados que faltaban. El 8 de diciembre la audiencia fue aplazada mediante escrito por la Fiscalía porque adujo no tener tiempo suficiente para contestar las observaciones formuladas por los defensores. Y es absolutamente lógico. El doctor Jesús Albeiro Yepes, en un ejercicio leal, legal, como no podía ser diferente del ejercicio del doctor Jesús Albeiro Yepes, presentó unas observaciones larguísimas, por escrito, y hasta creo que le facilitó el escrito, aunque eso ni quita ni pone en un proceso oral a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, esa petición de la señora fiscal antes fue corta, pero diligentemente se tomó el tiempo y contestó. Ya lo hemos discutido en esa audiencia, para unos no cumplió, para otros sí, pero hizo el ejercicio en su conocimiento interno de contestar las observaciones que se le hicieran en 3 o 4 días. En ese momento, el 2 de noviembre, pasamos y se fijó una fecha para este año que obviamente no ha sido ni está próxima a que se desarrolle, pero para continuar con una audiencia que no es la audiencia de juicio oral. Nosotros en este momento no estamos en ese plan, estamos en las audiencias previstas, perdón por el número 337 y 339 con observaciones, etcétera, que es lo que se ha hecho al escrito de acusación. Ni siquiera hemos terminado la audiencia de formulación de acusación, menos la preparatoria, menos fecha
para el inicio de ese juicio que le estamos poniendo de presente. Entonces, su señoría, como usted claramente perdón, lo puede ver, desde el 22 de mayo hasta el 31 de diciembre en el año 2015 corrieron 223 días. En el año 2016, de enero hasta diciembre, corrieron 366 días. Y en el mes de enero van 13 del 2017, lo que da un total desde la presentación del escrito de acusación de 602 días en concepto de este defensor, sin que se le pueda restar ninguno, porque no ha habido una maniobra dilatoria con tendencia a aplazar o a obstaculizar el debido desarrollo de esta audiencia, ni por parte de su cliente, tampoco lo ha habido, y por lo tanto están más que vencidos los 240 días que establece el artículo 317 numeral quinto y los parágrafos de la ley 906 de 2004, que entre otras modificaciones la aplicable acá es la establecida por la ley 1760 de 2015, modificada por la 1768 de 2016. Le quiero hacer dos predicciones finales. En aras de la discusión, que aceptemos que solo está a partir del 2 de junio, porque fue el día que se le puso la medida de aseguramiento. Aceptemos que la Fiscalía puede llegar a alegar eso. Del 22 de mayo al 2 de junio, 10 días. Es decir, que a hoy, de todas maneras, van 592 días. Y quiero resaltar algo que debo hacerlo, porque uno lo escucha, pero eso sí es algo absolutamente traído de los cabellos, pero uno tiene que prepararse para lo esperado y lo inesperado. El señor Víctor Maldonado llega a Colombia fruto de un proceso de extradición, vuelvo y le repito, procedente de este proceso. Ahí están todas las constancias de ese trámite en las audiencias, usted lo puede ver en las actas que tiene y las hago propias de esta petición, por supuesto. Él llega el 27 de noviembre de 2015 o llega el 26, el hecho es el que el 27 de noviembre de 2015 ya es dejado en el búnker de la Fiscalía. Sería absolutamente absurdo pensar que los términos para Víctor Maldonado solo cuentan a partir de su llegada a Colombia. La ley tiene innumerables ejemplos. El más claro es el que a nivel procesal establece que cuando haya recibido una condena en Colombia y haya pagado cárcel en otro sitio, como lo establece la jurisprudencia del Código Procesal, solo puede pagar en Colombia la pena que le falte por pagar, descontado los días que estuvo preso en el exterior. Luego, si es absolutamente claro para la pena, es absolutamente claro que en la detención preventiva, también los días que estuvo privado en la libertad por este proceso, única y exclusivamente por este proceso, como puede usted constar en las carpetas, en las constancias que se han dejado y que, reitero, hago propias de esta petición, todas y cada una de las actas que se han hecho desde el momento de la imputación de Víctor Maldonado. Él está detenido en España desde el día 5 de marzo. Pero como el escrito de acusación solo presentó el 22 de mayo y la medida de aseguramiento se profirió el día 2 de junio, pues es absolutamente claro que mínimo Víctor Maldonado lleva 592 días privado de la libertad sin que la defensa se le pueda imputar una maniobra dilatoria, un hecho fortuito externo propio de la Administración de Justicia, la sentencia famosa del honorable magistrado Nilson Pinilla, cuando tocó algunos temas sobre este tema, la interpretación que hizo el doctor Alberto Rojas Ríos sobre la ley 1760 en la famosa sentencia C390 del año 2015, son absolutamente claros en establecer cuáles son esos hechos dilatorios. También la ley, como se lo acaba de decir, lo establece, y es absolutamente claro, como también lo dije y lo reitero, en la primera sentencia y las demás iniciadas por el doctor Gómez Quintero, de lo que son hechos de la Administración de Justicia o objetivos de fuerza mayor. Aquí no se han presentado ninguno de esos hechos y, por lo tanto, sobre la base de esas circunstancias es que esta defensa le solicita
la libertad del señor Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, privado de la libertad por este proceso desde marzo de 2015, con escrito de acusación 22 de mayo de 2015, con media de aseguramiento del 2 de junio de 2015, que están más que vencidos los días que la ley establece y por ende tiene la garantía que le da la Constitución, la ley y los tratados internacionales conocidos como bloque de constitucionalidad, para que su señoría, que es el juez competente, le dé libertad inmediata por el artículo 317 de la ley 906 con sus reformas, numeral quinto, que es el que establece la fecha de presentación del escrito de acusación cuando no se haya dado inicio a la audiencia del juicio oral, y los numerales del artículo del Código Procesal Penal que tienen relación directa con eso. Por esa razón, su señoría, es que de esa manera cumplí la carga argumentativa, normativa, jurídica y fáctica para que usted tome un pronunciamiento sobre la petición que elevó la defensa. Señoría, muchas gracias. A las 2 de la tarde entonces nos encontramos aquí para tomar la decisión.